Hablemos del libro Siglo de Caudillos, de Enrique Krauss, una biografía política de nuestro país de 1810 a 1910. A lo largo del libro, el autor habla de los diferentes episodios nacionales por los que atraviesa nuestro país para llegar a ser lo que es hoy, y el papel de diferentes personajes importantes durante este siglo. Las fiestas del centenario, 1910. México estaba de fiesta debido al centenario de la Guerra de Independencia y los 80 años de su presidente. Recordemos que Díaz mejoró las relaciones de nuestro país con otros países, por lo que a la celebración acudieron embajadores de varios países como España, pues nos devolvieron prendas de Morelos ejecutado anteriormente por ellos, y Francia, nuestra capital imaginaria. Para el presidente era importante demostrar que México había cerrado las heridas del pasado. Héroes y antihéroes. Los embajadores presenciaron el grito de la independencia desde el Palacio Nacional dado por Porfirio Díaz. A un siglo de la independencia, pocos recordaban que esta fue en realidad un movimiento con gran apoyo popular, cuya mayor peculiaridad radicaba en haber sido acaudillado por cientos de sacerdotes armados y de origen mestizo. Díaz había puesto la construcción del Paseo del Emperador, después nombrado Paseo de la República, para unir la Ciudad de México con el castillo de Chapultepec. En este se ubicaban monumentos que conmemoraban los hechos del pasado, desde el emperador azteca Cuauhtémoc, Colón, Fray Bartolomé de las Casas, Carlos IV, los caudillos insurgentes como Hidalgo, Morelos, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Mina y por último la generación de Juárez. Sin embargo, la cátedra era claramente selectiva. ¿Por qué no se honoraban a caudillos como Iturbide, Santana o Cortés? Para Lucas Alamán, el triunfo fue de los liberales, que desecharon la versión histórica de sus contrarios. Después vamos a empezar con el capítulo 2, que es sacerdotes insurgentes. Para esto es importante tener presentes a dos personajes, Miguel Hidalgo y José María Morelos. Hay que recordar que ellos eran persecutores de la independencia, por lo que los rasgos que ellos los identificaban eran la astucia, su valentía y sobre todo su gran firmeza para tomar decisiones dentro del ejército. Es importante también recordar que Miguel Hidalgo era una persona muy orgullosa, por lo que también al momento de estar a cargo de la lucha empezaba a decirle a la gente que lo llamaban generalísimo. También era una persona con muy poca disciplina y también diversos testigos aseguran que el pago de la deuda se empezaba a extender debido a su falta de disciplina. Sin embargo, del otro lado de la moneda tenemos a José María Morelos, que también fue un cura. Sin embargo, él, a todo lo contrario de Miguel Hidalgo, era una persona disciplinada y que era muy característica por ser conocedor de tácticas militares, por lo que hizo que ganara diferentes batallas. También es importante tomar en cuenta que uno de sus mayores logros fue la Constitución de Apatzingán y Sentimientos de la Nación, por lo que empezó a surgir un México independiente. Morelos quería algo diferente, no a comparación de Miguel Hidalgo. El derrumbe criollo, sueño imperial. México al independizarse en 1821 tenía altas expectativas de riqueza. Temerosos buscaron el caudillaje salvador de Iturbide, quien detrás de sus triunfos dejaba mucha sangre detrás. La otra cara de su crueldad era la ambición. Sin embargo, después de reconciliarse con Guerrero y entrar victoriosos a la capital, poco a poco se gana el pueblo y lo eligen emperador. A pesar de su experiencia de mando, no supo conducir una nueva nación. Alamán diría que este imperio había sido un sueño y que volvería en forma de pesadilla con el general Manuel Mier y Terán. Las logias masónicas tomaron un papel importante durante los gobiernos de Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero y comienza una inestabilidad en el país. Seductor de la patria. Todos sabemos que Santana, caudillo criollo, ha tenido protagonismo varias veces en la historia de México. En el imperio de Iturbide, en el levantamiento de Guerrero contra Gómez Pedraza, fue presidente varias veces, responsable de perder territorio. Sin embargo, se da cuenta de que gobernar no era lo suyo. Lo que él quería era protagonismo. Sin embargo, tenía ideas políticas, creía en el gobierno del uno, en el despotismo. Teólogo liberal, empresario conservador. Habla de liberales y conservadores. Durante la primera mitad del siglo XIX se compara entre Mora y Alamán. Entre las rojas ideas de Mora y las blancas de Alamán había coloraciones, sobre todo en cuanto a los aspectos religiosos. Mexicanos al grito de guerra. Santana sigue teniendo protagonismo. ¿Quién podía creer en su palabra? Todo el pueblo en algún momento fue santanista. Alamán diría que Santana no desesperó nunca de la salvación de la República. Por otro lado, con Mora y Alamán al frente de las ideologías, el país se les estaba yendo de las manos. Al fallecer Alamán, Santana ejerce la presidencia. El auge de la ópera en 1854 y solo una obra estrenada de Santana sobrevivió a su tiempo. El himno nacional, la representación de un triunfo que oculta una derrota. Conclusión. Existe otra dimensión de la historia nacional, en donde durante la primera mitad del siglo XIX fue la historia de sus caudillos criollos, descritos a lo largo del libro por ideólogos como Alamán y Bolívar.